Muy bien, este tema muy importante que abordar en esta mañana, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la importancia de la familia en el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en la adolescencia, que esto es bastante común y cómo la familia pues puede interferir, cómo ayudar a que este tipo de malos hábitos no vayan a suceder. Así que está con nosotros el doctor Otto Sánchez, así le decimos nosotros, ¿verdad, doctor? Gracias por estar acompañándonos, qué gusto que lo vemos nuevamente. Muchísimas gracias, pues siempre es un placer tocar temas de salud y bienestar y hoy justamente creo que este tema es vital, máxime en familias que tengan adolescentes y niños en casa, considerando que la familia realmente es un factor importantísimo en nuestro tejido social. Entonces, si tratamos de fortalecer esos temas a nivel familiar, obviamente podemos llegar a prevenir el consumo de sustancias en adolescentes. Totalmente. Hablemos cuáles son esas sustancias psicoactivas, doctor, porque muchas veces nosotros decimos marihuana, un ejemplo, y pensamos que solamente es eso. ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas que aborda todo esto? Las sustancias psicoactivas son cualquier sustancia que no es alimento, que al introducirla a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, conlleva una acción a nivel cerebral. Y esta sustancia psicoactiva, que es a nivel global, ¿no?, en términos generales, se pueden dividir en tres: sustancias psicoactivas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Pensamos nosotros que al final, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, solo estamos hablando de drogas de tipo ilegal, como marihuana, cocaína, etc. Sin embargo, el término médico de sustancias psicoactivas incluye todos, incluye las que deprimen el sistema nervioso central, las que estimulan el sistema nervioso central y las que hacen alucinaciones del sistema nervioso o que pierde el sentido coherente del sistema nervioso. Depresivas, alcohol. Un ejemplo rutinario, común, de consumo frecuente. Excitatorias o estimulantes, por ejemplo, la cocaína, la cafeína, el tabaco. Y las alucinógenas involucran las que hay una alteración psicoemocional del ambiente y de la persona, con alucinaciones que incluye la marihuana. Entonces, cualquiera de estas tres categorías engloban todas las sustancias psicoactivas, pero no solamente las de tipo ilegal, sino también las de tipo legal. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco son drogas, son sustancias psicoactivas que se consumen con norma, es decir, están normadas el consumo. Y existen las de tipo ilegal, las que, por ejemplo, no va a la farmacia uno y pide, me vende 2 gramos de marihuana. No, es ilegal el consumo. O me regala 2 bolsitas de cocaína, es ilegal. El comercio se vuelve ilegal y el consumo, de igual manera, se vuelve ilegal. Entonces, las sustancias psicoactivas prácticamente engloba todas estas sustancias a la cual el adolescente puede tener acceso y llegar a consumir. Totalmente. Bueno, y que ya conocemos este término, doctor, ¿cuál es la importancia de la familia para esto? Y yo creo que aquí también importa mucho por el hecho de ayudar a mis hijos a la prevención, sí, a ayudarlos si ya se encuentran en una situación de adicción y ayudarle a dar el buen ejemplo también. Si me lo permite, creo que podemos abordar este concepto amplio de la familia haciendo varios ejemplos. Bajo una visión sistemática, la familia vendría siendo la esencia del sistema, la célula principal. Así como nuestro cuerpo está formado por células, que son la parte más fundamental. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman varios órganos sistemas, todos los sistemas del cuerpo forman un organismo completo. Así es la familia, es la unidad funcional y estructural de toda la sociedad. Así como, por ejemplo, cuando usted abre un libro completo está formado por la unidad básica, que es la letra. Letras forman palabras, palabras forman párrafos, varios párrafos forman capítulos, varios capítulos forman un libro completo, ¿no? Así es la familia. La familia se constituye como la unidad funcional y estructural de nuestra sociedad como tejido social tejido, ¿no? El punto central es que, dependiendo la calidad de las relaciones familiares,
así vamos a tener la posibilidad de prevenir el consumo en los adolescentes. Es como si tuviésemos una balanza con ambos lados. Por un lado tenemos factores de protección y por otro lado los factores de riesgo. Los factores de protección son cada uno de los eventos, actitudes, relaciones familiares que ayudan al bienestar del adolescente. Y los factores de riesgo involucran obviamente todas las actitudes, relaciones, hábitos que van en detrimento de la salud del adolescente. Y la familia justamente puede estar en ambos lados. La familia puede ser un factor de riesgo, sí, y puede ser un factor de protección. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una familia estructurada tal cual, papá, mamá, hijos, incluso ya si le extendemos a abuelos o tíos, cómo es posible que una misma familia puede ser factor de riesgo y protección? Pues se da justamente... Lo vemos fumar acá. Exacto. Va más orientado justamente al tema de modelaje. Si tenemos una familia, por ejemplo, y ponemos familia nuclear a nivel salvadoreño, que está conformado por papá, mamá, hijos, y el hijo desde pequeño observa a su papá fumar, observa consumir alcohol en casa, el modelaje de los adolescentes, de los niños, es un modelaje de repetición, es decir, repiten la tendencia de los padres, y tal cual las estadísticas nos dicen que si existe un problema de abuso de sustancias dentro de un núcleo familiar, pues existe una alta probabilidad de que el adolescente en edad adulta pues también se vuelva, la tendencia es mayor al abuso y adicción de la sustancia. Entonces, una sola familia puede ser un factor de protección, familias que hablan asertivamente de los problemas, que tienen una comunicación bidireccional, no unidireccional, es decir, escuchamos, retroalimentamos y existe una comunicación a ambos vías. No solamente imponemos y obligamos, sino también escuchamos y orientamos. Versus una familia que la comunicación no es bidireccional, sino es unidireccional. Si es que hubiera comunicación, porque muchas veces los límites en las familias no están claros y esa falta de límites claros en las familias es un factor de riesgo. Tal es el caso que familias que no posicionan el tema, que no lo tocan y que no existen reglas y límites en los adolescentes, obviamente la tendencia al consumo de las sustancias, el riesgo es mucho mayor. Salvo una familia que lo comunica dentro de la mesa, en la cena, hablan y tocas temas como estos que son muy importantes y justamente logran enfatizar y recomendar sin llegar a la obligación. Es decir, tenemos como dos familias al caso y una aumenta el riesgo de consumo y por otro lado otra disminuye el riesgo de consumo. Otro tema que también es importante, viendo a un adolescente no solamente como un individuo en una esfera, sino que tal cual como nos enseñaban pues en escuela dominical, los domingos en la iglesia, pues una persona lo definimos como espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En medicina lo entendemos como las relaciones entre la parte biológica, psicológica y social. Si vemos al adolescente en esas tres esferas que lo constituyen, el bio involucra toda la salud física, tocando en temas como estos en mesa. ¿Cuáles son los riesgos a la salud del consumo? Por Dios santo, si hoy por hoy están muriendo alrededor de 8 millones de personas por causas relacionadas al consumo de tabaco, están muriendo 3 millones por causas relacionadas al alcohol, existen alrededor de 45 millones de personas que consumen sustancias psicoactivas de tipo ilegal en el mundo. Es un problema realmente global, no es un problema solamente en El Salvador. Claro. De hecho, existe una relación entre oferta y demanda. Si no existiera demanda, pues no hubiera oferta, porque realmente el consumo de las personas es el que garantiza que hay una red ilegal de tráfico de drogas. Entonces, el punto central es que si como familia logramos abonar este tejido social en nuestras relaciones familiares, obviamente el riesgo de consumo en el adolescente va a ser mayor. Entonces, como dijimos que un adolescente lo vemos de manera integral, va a ser la parte biológica, iniciamos los temas tocándolo con nuestros adolescentes con todas las consecuencias negativas que puede dar cualquier tipo de sustancias. Y ahí viene la importancia del aprendizaje de nuestros padres.
Así que si papá, tú estás en casa escuchando eso, tienes que informarte. Y ahí viene el tema central, informarte de las consecuencias del consumo de tabaco, consecuencias del consumo de alcohol y consecuencias del consumo del resto de drogas ilícitas que hoy por hoy sí están circulando. Y obviamente esa es la parte biológica, ¿no? Todas las consecuencias negativas, riesgo de cáncer de pulmón, faringe, laringe, tráquea. En el tema del alcohol, pues podría terminar con enfermedad hepática fulminante, encefalopatía hepática, etc. Y hablar de las drogas en especial, cuáles son las consecuencias a largo plazo que puede causar. ¿Qué pasa, doctor, también cuando hay, ya hablamos de la importancia de la familia, tanto como prevención, como el modelaje que pueden estar dando, ¿verdad? Bueno o malo, pero hablemos de ese modelaje, porque puede ser un modelaje en el caso del alcohol, algo normal. En mi familia se consume alcohol, yo nunca he visto fuera de sí a mamá ni a papá borrachos, como decimos. ¿Qué pasa con un niño o una niña que sí ve a papá o a mamá de esta forma? ¿Cómo son las estadísticas respecto a esto? ¿Cuáles son esas graves consecuencias de tener ese modelaje en mis padres? Orientamos justamente a la segunda esfera, va el tema social. Se consume alcohol en la familia a nivel social. Se consume alcohol, hoy por hoy hemos visto en la última encuesta nacional de alcohol y tabaco que se presentó este año en Fosalud, que hubo un incremento del consumo a nivel familiar. Es decir, que las personas al no salir de casa preferían consumir dentro de los hogares. Lamentablemente la tendencia, pese a ya haber pasado el tiempo de pandemia, se repite la situación, y ese tema de superar la pandemia COVID-19 hoy normalizó el consumo en casa. Entonces, una de las tendencias que hoy hemos visto. Quizás la recomendación principal en estos casos es el tema de modelaje positivo. Modelaje positivo va orientado a todas estas conductas que como padres podemos tener hacia nuestros hijos, que numeren una cantidad de valores positivos y que estos escala de valores se transmitan a nuestros adolescentes. Entonces, considerando el tema de las relaciones sociales que el mismo adolescente puede tener, obviamente tenemos las relaciones de amistad con otras familias, y es posible que el mismo muchacho vea la familia de su amigo, que es completamente diferente a la familia que él tiene en casa. Entonces, el modelaje también es vinculado no solamente a nuestra familia, sino probablemente a las relaciones que el adolescente tenga con su grupo de amigos, y de su grupo de amigos, las familias del grupo de amigos. Entonces, al final, poner reglas claras, temas hay que tocarlos pues con toda libertad con los adolescentes. Totalmente, aquí ya entendimos de que las drogas es una sustancia psicoactiva, el alcohol, el tabaco también, todo esto, y que podríamos decir que dentro de el modelaje de los padres está el alcohol y el tabaco, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones pudiésemos dar, doctor, a todos los padres de familia? Porque muchas veces piensan de que tal vez mi hijo no se está dando cuenta. Hemos visto padres que consumen tabaco, fuman y lo hacen a escondidas de los niños o escondidas así, y dicen, no, es que él no me está viendo, es que él no se va a dar cuenta. ¿Qué podemos recomendarle a todos ellos? Tristemente, si el consumo de cualquier tipo de sustancias se realiza en la adolescencia, el riesgo de que provoque adicción o abuso de la sustancia en la adultez es mucho mayor, porque el cerebro del adolescente es inmaduro, se está desarrollando. Las miles de conexiones nerviosas que se encuentran en el cerebro, en la corteza prefrontal, en el sistema límbico que se encuentra por dentro de los hemisferios cerebrales, está no completamente desarrollado. De hecho, se estima que más o menos hasta los 25 años se terminan de desarrollar todas esas conexiones nerviosas, que podríamos decir que es un cerebro adulto, es un cerebro ya maduro. Si una persona consume, un adolescente comienza a temprana edad a consumir las sustancias, el riesgo de crear dependencia de las sustancias se duplica o triplica ya siendo adultos. Entonces ahí viene la importancia.
porque mientras logremos retrasar, postergar o mejor aún, evitar el consumo en la adolescencia, estamos garantizando que la sustancia no entre justamente en un cerebro inmaduro y cambie el cerebro. De hecho, el cerebro con las sustancias, marihuana, cocaína, tabaco, alcohol, el cerebro cambia. Y ese cambio a nivel cerebral es de dos tipos. Es un cambio funcional, es decir, la dependencia. La razón de ser del adolescente se convierte en buscar la sustancia. Y un cambio estructural que lo vuelve prácticamente permanente. Entonces existe en nuestro cerebro algo que se llama circuito de placer y recompensa, que justamente en los adolescentes se ve alterado a temprana edad. Y son las personas que no logran controlar el consumo. Y ese no lograr controlar el consumo con señales para padres, y van las recomendaciones, señales como banderas de alerta o como un semáforo en anaranjado, que algo está por pasar y convertirse en rojo, no es pase verde, sino que es una alarma que nos está diciendo que justamente algo está pasando en nuestros adolescentes. Déficit cognitivo, que puede ir orientado justamente a bajo rendimiento académico, cosas que debemos buscar en nuestros adolescentes. Tiene malas notas, no está durmiendo bien, ojos enrojecidos, dificultad para concentrarse. Lo encontramos en un estado, por ejemplo, en el cuarto con los ojos rojos, temblando, con agitación, que puede llevar con taquipnea, está respirando rápido, y encontramos cualquier tipo de sustancia que puede estar consumiendo, que hoy por hoy pueden estar camuflajeadas con pastillas incluso de colores, de gomitas, claro, etcétera, que favorecen que puedan ser enmascaradas estas sustancias. Incluso, por ejemplo, con el tema del cigarrillo, antes usted iba a la casa de cualquier persona que fumaba y sentía el olor al cigarrillo. Usted subía a algún vehículo de una persona que fumaba y se sentía, usted platicaba con la persona que fumaba. Nuevos dispositivos se eliminan. Cierto. Con el cigarrillo electrónico, y que siempre prácticamente es el mismo daño, ¿verdad? Y el mismo daño. ¿Cómo nosotros podemos, doctor, pedir más información? Porque gracias a Dios también en El Salvador tenemos a FOSalud, que ayuda mucho a controlar este tipo de adicciones. Hay terapias también, terapeutas, para poder hablar sobre estos temas y para poder ayudarle a los padres de familia. Todos los contactos de FOSalud. Justamente vislumbramos este tema como una oportunidad para familias que identifiquen que algún miembro de su familia, hoy por esto hemos tocado el tema de adolescentes, pero puede ser papá, puede ser mamá, puede ser tío, puede ser tía o abuelo, que está con un problema no solamente de consumo, de abuso, sino ya dependencia a la sustancia cualquiera que les hemos mencionado, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana y el resto de las drogas ilícitas. Pues no están solos, pueden encontrar en FOSalud una alternativa gratuita para poder rehabilitarse con un tratamiento de tipo ambulatorio. El tratamiento ambulatorio es un tratamiento que no requiere ingreso, es un tratamiento que, justamente como lo mencionaba, tiene terapeutas, socioterapeutas en drogodependencias que van orientados a médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores en salud, enfermeras, que es un equipo multidisciplinario que aborda de manera integral todas las esferas de la problemática. Entonces, al final podemos encontrar en FOSalud un respaldo. Tenemos 7 centros de prevención y tratamiento de adicciones. Justamente usted podrán encontrar en pantalla el número del call center, que es el 2528-9727, que es el call center de FOSalud, y podrá encontrar justamente en el tema de familia, el terapia familiar. Muchas veces la terapia familiar es una de las terapias, ¿verdad?, muy importantes, porque vemos el ejemplo de otras familias que han logrado superar de manera armoniosa este problema. Y les va a ser de mucha ayuda, así que qué bueno que tenemos a FOSalud presente para que todos ustedes puedan contactar y pedir esa ayuda necesaria, no solamente para adolescentes, sino para padres. Si usted conoce un amigo también, siempre es bueno para poder controlar todas esas sustancias psicoactivas, como el doctor lo estaba mencionando. Muchísimas gracias, doctor. A la orden. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Ahí les quedaba el contacto, 2528-9727, el call center de FOSalud. Ya venimos. Reír, comer, bailar.